Fármacos antieméticos. Ya acá en esta definición de qué es un fármaco, tenemos también los efectos y vamos a ver que distintos grupos tienen algunos de estos efectos. Por ejemplo, directamente impedir el vómito o la náusea, por ejemplo, la náusea de anticipación. Aquellos fármacos que se utilizan para prevenir mareo, ¿no? que se da por cinetosis, movimientos bruscos o por viajes en avión, viajes en ómnibus, y también algunos efectos secundarios de algunas medicaciones como analgésicos, opioides o la quimioterapia. Se utilizan como coadyuvantes para evitar el vómito. En general, el vómito se acompaña previamente de una náusea o arcada que ahora vamos a definir. Por eso ven acá, la emesis es un término que se puede referir a náusea, arcada y vómito. Generalmente, como decíamos recién, náuseas y arcadas son los predecesores del vómito. La náusea es una percepción subjetiva de una sensación desagradable que puede o no culminar en vómito. Muchas veces no culmina, pero sí es el reconocimiento consciente de la estimulación inconsciente de una zona del bulbo vecina o parte del centro del vómito. Hay ocasiones que el vómito puede no estar precedido de náuseas, lo cual indica que solo algunos niveles del mecanismo del vómito están relacionados con la sensación de náusea. Tenemos dos zonas importantes a la hora de analizar el reflejo del vómito. Uno es la zona quimioreceptora gatillo, que es la que va a recibir los estímulos. En esta zona no hay una barrera hematoencefálica muy estricta, bien delimitada, por lo tanto permite la llegada de varios agentes que pueden provocar el vómito. Ya acá están mencionados los receptores, ¿no?, de esta zona gatillo, que son los receptores muscarínicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, histamínicos y de neuroquinina 1. Estos receptores justamente es hacia donde están apuntados los fármacos. Si se pueden bloquear estos receptores, no van a la zona gatillo, no va a estimular al centro del vómito, por lo tanto no se va a producir el vómito. Vamos a ver que acá hay fármacos para cada uno de estos receptores. O sea, el centro del vómito va a recibir luego de la zona gatillo, va a recibir estímulos aferentes y la respuesta del centro del vómito va a ser por vía eferente. Fíjense, por ejemplo, en este caso hay un estímulo que viene vía vago, un nervio vagal, que es aferente hacia la zona gatillo. La zona gatillo estimula el centro del vómito. Y luego vienen las vías eferentes que ahora vamos a describir para producir lo que es el vómito. Acá están señalados los músculos abdominales porque participan justamente en el proceso de expulsión. Es como una presentación preliminar esto que estamos viendo acá en este gráfico, y ahora lo vamos a analizar mejor. Aquí vemos los distintos estímulos aferentes, ¿no?, para desencadenar el vómito. Desde el oído, a través del par 8 del sistema vestibular. El oído, además de participar del estímulo de la audición, también es el órgano encargado de detectar los movimientos de la cabeza, el equilibrio. Luego, desde el sistema nervioso central, la corteza, el tálamo, hipotálamo y las meninges. Vimos casos, por ejemplo, en aprendizaje basado en problemas en ABP, donde una paciente tenía meningitis y a su vez aparecía el vómito como complicación. Recordemos que el vómito en realidad no es una enfermedad sino un síntoma. Lo que hay que buscar es de dónde viene esa aferencia. Por eso estamos analizando acá las vías aferentes. Fíjense que estos estímulos, ¿sí?, vienen del sistema nervioso central, pero también tenemos muchos estímulos del tracto gastrointestinal, como el que analizamos anteriormente, ¿no?, por ejemplo, el estómago, duodeno, el aparato cardiovascular y del sistema urinario. O sea que hay muchas enfermedades que pueden producir estos estímulos aferentes. Y luego, del centro del vómito surgen los estímulos eferentes.
El centro de vómito, se localiza en el tronco encefálico, en el bulbo, lo que llamamos bulbo raquídeo. Aquí está, dice, el grupo de neuronas descritos es el área postrema, posterior, ¿no? Un órgano circunventricular situado en la superficie dorsal del bulbo raquídeo, en el piso del cuarto ventrículo. Y acá está lo que decía anteriormente, como no tiene una barrera hematoencefálica, permite que algunas moléculas puedan ingresar a esa zona. El centro quimioreceptor detecta estas toxinas o algún componente que estimula el reflejo del vómito. Bueno, ven, acá hay distintos también reflejos que pueden estar involucrados, como para ampliar un poco lo anterior, ¿no? Puede provocar vómito ya la visión de algo desagradable. Fíjense que la visión tiene su región de análisis, que es la región occipital. Acá es donde se analizan los estímulos visuales, es la corteza visual. Luego el área olfatoria, que también puede ser un estímulo aferente. Acá tenemos el área de la corteza que detecta todo lo que analiza todo lo que proviene del área del olfato. Músculos, gastrointestinal, equilibrio, ¿sí? El vestíbulo coclear, todos van directamente como aferentes. Y acá tenemos señalado la zona quimioreceptora gatillo y tenemos el centro del vómito. No es un lugar específico donde se pueda en una biopsia, en una autopsia, identificar claramente dónde se encuentra el centro del vómito, pero sí es una región que está en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo corresponde al tronco encefálico. Y a partir de esos estímulos aferentes se generan las respuestas. La respuesta puede ir al centro respiratorio, y acá está simbolizado. El centro respiratorio se encuentra también en el tronco encefálico. Luego tenemos el centro vasomotor, que está relacionado con la región nerviosa central cardiovascular. El centro salival, ven todas las regiones del bulbo. Los pares craneales 5, 7, 9, 10 y 12. Acá tenemos todos los pares craneales. Hay como un repaso de pares craneales. Bueno, los que intervienen en lo que es estímulos eferentes son el 5, el 7, el 9, el 10 y el 12. Los músculos abdominales y el diafragma, justamente por los nervios raquídeos, o sea, medulares. Estos se contraen fuertemente para generar la expulsión del contenido gástrico, ¿no? Porque justamente el movimiento peristáltico siempre es progresivo, ¿no? Del estómago al duodeno, del duodeno al yeyuno-ilien y así progresa. Justamente el vómito es un movimiento antiperistáltico, en sentido contrario. Entonces, una vez que el centro de vómito fue activado, todos los estímulos eferentes van a distintas regiones. Por ejemplo, paladar blando, un estímulo, y la zona del hueso hioides, ahí hay un estímulo. Por eso dice que va precedido de una inspiración profunda, elevación del hueso hioides. El hioides tiene un ligamento que lo une a la laringe. Por lo tanto, cuando se eleva el hioides, también eleva la laringe. Y se abre el esfínter cricoesofágico. Ese esfínter permite que el contenido salga del esófago al exterior. Ahí la vía respiratoria está tapada porque al ascender la laringe, la epiglotis tapa la entrada del conducto respiratorio. Se cierra la glotis es un espacio virtual que hay entre las cuerdas vocales. Eso impide que el vómito vaya a hacer una falsa vía hacia la laringe, tráquea, bronquios, pulmones. El paladar blando se encuentra ahí en esta zona, se eleva y tapa también la cavidad nasal. Eso impide que el vómito salga por cavidad nasal. Y ahora sí, luego viene la contracción enérgica del diafragma
y los músculos abdominales. Eso hace que se expulse en sentido antiperistáltico el contenido gástrico. Bueno, acá hay un resumen médico, digamos, de todos los estímulos que veníamos mencionando anteriormente, ¿no? Corazón y vísceras, todo lo que sea distensión o algún daño como el útero, pelvis renal, vejiga, ¿no? Una infección urinaria puede generar vómito, por ejemplo, para mostrarnos la cantidad de circunstancias que puede generar un vómito. Por eso, de por sí el vómito, si bien es un dato, no me está diciendo directamente cuál es el origen, ¿no? Cuál es el diagnóstico definitivo. Entonces, todo lo que estimule las mucosas sensoriales, ¿no? Del tubo digestivo, boca, laringe, esófago, por ejemplo, una esofagitis, una gastritis, una odontitis o directamente algo gastrointestinal. Cinetosis es el aparato vestibular justamente porque en el oído está el sistema que detecta el equilibrio, en el oído interno, por lo tanto cualquier movimiento brusco puede provocar el reflejo del vómito por la vía vestíbulo-coclear, que es la vía aferente del par 8. Cualquier aumento de presión intracraneal, ¿no? Por ejemplo, posterior a un trauma, que haya aumento, haya edema, olores nauseabundos, visiones de sabores o sabores repugnantes, justamente acá vía olfatoria, vía visual, ¿no? Por el nervio óptico viajan hacia la zona occipital y acá por el nervio olfatorio, que es el par 1, viaja hacia la región de la corteza cerebral que analiza los olores y bueno, de ahí va a salir la respuesta hacia el centro de vómito. Factores emocionales, porque ya ahí actúan los centros superiores que hemos mencionado, ¿no? Como hipotálamo, tálamo. Un dolor muy intenso, ¿no? Como las migrañas, o factores típicos del embarazo, ¿no? como en el primer trimestre de gestación. Y acá está con lenguajes comunes. Esto sería más técnico y estos son lenguajes comunes, ¿no? En qué situaciones puede aparecer estímulos aferentes que pueden provocar el vómito. Acá está toda la parte duodenal y estomacal, ¿no? Malestar estomacal, una intoxicación. Siempre que hay vómito también hay que preguntar qué se comió, que por lo menos en las últimas 24 horas cuando aparece el vómito. También hay que descartar obstrucciones intestinales. Si son vómitos que se vienen dando de forma repetida, la posibilidad de úlceras pépticas. Todo esto es un poco para las causas por las cuales puede aparecer vómitos, causas comunes, pero bueno, lo que hay que llegar es el diagnóstico, por ejemplo, identificar alguna de estas vías aferentes. Eso nos puede aproximar a cuál es el origen del vómito. Entonces, la identificación de diferentes vías ha establecido los fundamentos para el empleo de distintos grupos de fármacos para tratamiento y prevención. Lo que decía al principio, hay receptores, estos son los receptores que pueden desencadenar el vómito. Si los fármacos logran bloquear esos receptores, unirse y bloquear la activación por neurotransmisores, como por ejemplo acá tenemos la serotonina, ¿no? Por acá nombre de dopamina, neuroquinina. Si se logra bloquear estos receptores, podemos impedir el reflejo. Acá están los fármacos antieméticos y procinéticos, como la metoclopramida, domperidona, cisapride, ondansetron y escopolamina. La serotonina es un neurotransmisor que se produce y acumula en las células enterocromafines. Estas células son células especializadas que recubren la mucosa del intestino y liberan serotonina en respuesta a una estimulación química o mecánica, por ejemplo, una toxina irritante o una distensión intestinal. Eso va a desencadenar un reflejo peristáltico, eso en condiciones normales, ¿no? Acá vemos el ejemplo. La neurona presináptica viaja al impulso nervioso, provoca la liberación de neurotransmisores al espacio sináptico
ese neurotransmisor, que en este caso es la serotonina, se tiene que unir a su receptor en el espacio postsináptico y desencadena la respuesta. El objetivo de estos antagonistas es unirse a esos receptores y bloquear la transmisión de la señal. La liberación entonces de la célula de la serotonina por las células endocromafines, ¿no?, como sería acá en este caso, por ejemplo, en quimioterapia o distensión, activan el nervio vago. El nervio vago era el que llevaba el estímulo aferente, o sea, hacia el centro del vómito. Eso va a provocar el reflejo del vómito. Acá dice, al bloquear el receptor impide que un canal de sodio-potasio. ¿Qué sucede? Cuando se une la serotonina al receptor, despolariza a la neurona y provoca la transmisión del impulso. Si bloqueamos los canales de sodio y potasio, justamente bloqueamos la despolarización. En la década del 90 se desarrollaron una serie de antagonistas. Acá tenemos, por ejemplo, como droga típica el ondansetron y otros de la familia. Se han constituido en los fármacos de uso más amplio en la emesis inducida por quimioterapia o, por ejemplo, en la hiperemesis del embarazo. No se utilizan en caso de cinetosis, o sea, para prevenir la cinetosis, por ejemplo, no se pueden utilizar porque no tienen efecto. Los efectos antieméticos de estos medicamentos persisten mucho tiempo después de desaparecer de la circulación, lo que sugiere que su interacción continúa a nivel del receptor y bastante tiempo, por eso su administración es una vez al día, o sea, son eficaces administrándolo una vez al día porque tiene un estímulo, su bloqueo es persistente, tiene una buena absorción intestinal y sí tienen que sufrir metabolismo hepático. Ahí hay que tener cuidado en caso de insuficiencia hepática, porque es ahí donde se metabolizan todos los medicamentos que pasan por el hígado y tienen que ser metabolizados. Hay que tener cuidado en insuficiencia hepática. Aquí vemos el mecanismo de producción. A partir del aminoácido triptofano se sintetiza y se va acumulando en las terminales nerviosas para ser liberado luego en el impulso nervioso. Ahí vemos el ondansetron como droga típica que antagoniza con el receptor e impide la transmisión del impulso nervioso. Como efectos adversos pueden dar estreñimientos o diarrea, dolor de cabeza, aturdimiento. Otro neurotransmisor involucrado en el vómito es el reflejo del vómito en la sustancia P. Tenemos la localización, ¿no?, en el fascículo solitario en el área postrema, o sea, en la zona gatillo. Su receptor es NK1, receptor de neuroquinina. Y puede mejorar su acción. Acá vemos, ¿no?, que actúa a través de receptores de proteína G e induce principalmente vómito retardado cuando actúa, ¿no? Entonces las náuseas tardías se pueden tratar con estos fármacos y mejoran también los regímenes antieméticos estándar en pacientes que reciben múltiples ciclos de quimioterapia. Las drogas que están involucradas en esta vía, o sea, en bloquear este receptor, que es el que activa la sustancia P, son aprepitan y fosaprepitan. Bueno, el mecanismo de acción es selectivo hacia los receptores NK1. Acá vemos receptores en la membrana. Acá se tendría que unir la sustancia P para estimularlos y lo que hacen estos fármacos es bloquear esta unión. Por eso decíamos que previenen náuseas tardías, porque acá tenemos que la sustancia P es el neurotransmisor clave en la fase tardía o retardada del vómito, 24 a 72 horas post quimioterapia. Entonces, estos fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica y ocupan estos receptores en forma prolongada. Esa sería su indicación. El aprepitant en comprimido se administra durante 3 días
cuando se indica quimioterapia, que es altamente hematógena, con antagonista del receptor 5H3 y corticoides. Se utiliza una combinación de 3 fármacos, que es mucho más efectiva. Por ejemplo, entonces repito, aprepitant con ondansetron, por ejemplo, y dexametasona. Eso es un efecto sinérgico. Y bueno, acá repito la indicación, ¿no? Cuándo se utilizarían estos fármacos. Tiene una buena disponibilidad media del 60 al 65% y no se ve afectada su absorción por alimentos. Va unido a proteínas plasmáticas y viaja en el plasma más del 95% y llega bien a la zona, al centro del vómito porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Cuidado porque tiene un metabolismo hepático extenso. Así que es importante tener en cuenta cuando se administran estos fármacos, otros fármacos que también necesiten pasar por un metabolismo hepático, porque ahí sí puede haber interacciones medicamentosas. Acá tenemos algunos efectos adversos muy parecidos al ondansetron y las contraindicaciones. Acá es importante recalcar el embarazo, la insuficiencia hepática, justamente por el metabolismo hepático. Otra forma de inhibir el reflejo del vómito es bloqueando los receptores de dopamina. El impulso nervioso viaja por la neurona en el espacio presináptico, el neurotransmisor dopamina es liberado al espacio sináptico y se une al receptor. Lo que hacen estos fármacos, como la metoclopramida, domperidona y fenotiacinas, se unen a ese receptor y lo bloquean. Lo que provoca es, el bloqueo de ese receptor va a provocar un aumento del esfínter del tono, del esfínter esofágico inferior, el píloro y el duodeno se relajan, disminuye la relajación receptiva en la porción superior del estómago y aumenta la contracción antral, en la zona del antro pilórico. Tienen poco efecto sobre la secreción gástrica y la motilidad colónica. Entonces, además de su efecto central, que es el que acabamos de describir, sensibiliza a receptores muscarínicos del músculo liso gastrointestinal, desde el esófago hasta el intestino delgado proximal. Y lo que provoca es el tránsito de contenido intestinal del duodeno hacia la válvula ileocecal. Esto puede disminuir la biodisponibilidad de otras drogas. Hay que tener en cuenta que como aumenta el tránsito del contenido intestinal del duodeno hacia la válvula ileocecal, hay que tener en cuenta que no haya obstrucción intestinal, porque ese aumento del peristaltismo ante una obstrucción intestinal lo que va a hacer es agravarla. Bueno, también hay que tener en cuenta que ese bloqueo central puede producir efectos extrapiramidales porque penetran la barrera hematoencefálica, salvo en este caso la domperidona que tiene escasa penetración, o sea, escasamente penetra la barrera hematoencefálica. Acá decíamos receptores muscarínicos, justamente en el sistema nervioso autónomo la acetilcolina se libera en todas las neuronas preganglionares, simpáticas y parasimpáticas, y en las postganglionares parasimpáticas. Y eso provoca los efectos muscarínicos. Como droga típica, entonces describimos la metoclopramida. Se desarrolló en la década del 60 en Francia. Aquí tenemos la molécula, esta molécula completa. Esa es una benzamida, justamente porque este es un anillo bencénico de 6 carbono con 3 dobles enlaces. A esto se lo llama anillo bencénico. La presencia de nitrógeno e hidrógeno es la parte amida y con oxígeno. Este es el grupo funcional de lo que se conoce químicamente como amidas. Es un carbono unido a doble enlace con oxígeno. Acá tenemos doble enlace con oxígeno y nitrógeno e hidrógeno. Esto es una amida. Acá tenemos el efecto que bloquea los receptores dopaminérgicos en la zona quimioreceptora gatillo, elevando
el umbral del vómito. Quiere decir esto que para provocar el vómito debería haber un mayor nivel de estímulo, por lo tanto lo bloquean. Y por otra parte, lo que decíamos antes, liberación de acetilcolina en el plexo mientérico, y puede tener un ligero antagonismo con los receptores de serotonina. Esto lo había descrito anteriormente. Plexos mientéricos hay dos, uno submucoso y otro entre las capas de músculos circular y longitudinal. Estos son los dos plexos. Son plexos nerviosos, es una red de nervios que están ubicados, como lo acabo de describir, y se estimulan vía fundamentalmente parasimpática. El parasimpático es el que estimula todos los movimientos peristálticos, todo el proceso digestivo. Por eso estamos mencionando en este caso que el bloqueo de receptores muscarínicos también tendría acción esta droga. Vía oral se absorbe rápidamente, tiene una biodisponibilidad variable, se distribuye ampliamente en los tejidos y bueno, es importante decir que cruza la barrera hematoencefálica. Esta barrera es estricta para algunas moléculas y para otras permite atravesarla. En este caso la barrera hematoencefálica no es un impedimento para que ingrese la metoclopramida. Por eso hay una dosis máxima anterior a aquella que produce efectos extrapiramidales. Para pediatría hay que tener mucho cuidado en el uso de la metoclopramida. Y lo que dije anteriormente en cuanto a sospecha de obstrucción intestinal. Por eso decía acá que tiene un metabolismo de primer paso porque tiene que sí o sí ser activado en el hígado, lo cual también me lleva a tener consideraciones con respecto a insuficiencia hepática. Y por otro lado, también tener en cuenta los riñones porque tiene excreción renal muy alta, ¿no? Un 85% se elimina por el riñón. Con respecto a la distribución, que acá dije una distribución de volumen amplio, se distribuye con rapidez, quiere decir en la mayoría de los tejidos. Y algo más que puedo agregar en cuanto a la excreción es que una partecita más pequeña se elimina por bilis. En el embarazo solamente se va a indicar en aquellos casos donde los beneficios excedan los riesgos potenciales que son bastante desconocidos con respecto al feto. En la terapia antineoplásica se puede utilizar vía endovenosa, principalmente se puede utilizar en aquellos casos en que se indiquen drogas como el cisplatino y la ciclofosfamida, que son altamente hematógenas. En la terapia endovenosa, sola no, sino combinada, como habíamos dicho anteriormente, con el aprepitant, con corticoides y ondansetron, por ejemplo. Su efecto puede prolongarse hasta 24 horas, ¿no? Por acá dice se elimina en 4 a 6 horas, pero se puede prolongar hasta 24 horas la eliminación en aquellos pacientes que tengan alterada la función renal. Dije efecto justamente porque si está más tiempo en el sistema, su efecto va a durar más. Otras drogas que se pueden utilizar para evitar el reflejo del vómito son los antihistamínicos que bloquean justamente los receptores histamínicos. Acá puse la indicación principal, que es ante mareos, es el indicado, ¿no? Ante, por ejemplo, viajes en avión, autos, todos, puede prevenir lo que es el reflejo activado por el nervio 8, el par 8, que es el vestíbulo coclear, que detecta los movimientos bruscos en el oído interno. Acá está el sistema vestíbulo coclear, este es el oído interno y este es el nervio que denominé el par 8. Este es el que lleva todas las aferencias con respecto a la posición de la cabeza con respecto al cuerpo. Acá en la cóclea hay una piedrita pequeña llamada otolito que detecta los movimientos de la cabeza. Si los movimientos son bruscos, puede por vía aferente estimular el centro del vómito. Lo que haría los antihistamínicos es bloquear esta transmisión.
Bueno, aquí vemos los corticoides, pero dice coadyuvante, es decir, que no se indican directamente como terapia primaria para prevenir el vómito, sino que como coadyuvantes de esa terapia. Su mecanismo de acción no está bien conocido, sí, como son antiinflamatorios pueden reducir la inflamación peritumoral y la liberación de mediadores como las prostaglandinas, y dice potenciando el efecto de los antagonistas a serotonina. Por lo tanto, combinado con un antagonista de serotonina, mejora su efecto antiemético. Por ejemplo, el ondansetron. Esta es la molécula de corticoides. Estos son los efectos adversos. En Goodman y Gilman pueden leer, por ejemplo, toda una carilla completa de efectos positivos y toda otra carilla completa de efectos adversos. Esto fundamentalmente si se dan a largo plazo y si no se sigue una terapia de lo que se conoce como terapia a largo plazo de corticoides, donde uno lo que busca es la menor dosis con el mejor efecto para evitar justamente estos efectos colaterales. Aquí tenemos un cuadro a modo de resumen. Es mejor estudiarlo de esta manera porque uno puede ver los mecanismos de acción, los efectos. Ya habíamos mencionado metoclopramida, domperidona y ondansetron. Aquí hay una droga que tiene efecto procinético, o sea que aumenta la motilidad. También aumenta la motilidad del colon, que es el cisapride. Es una benzamida. Y otra droga que mencionamos acá, la escopolamina, que tiene un efecto antiespasmódico. Bloquea los receptores M1, o sea, los receptores muscarínicos que estaban en los plexos, que habíamos mencionado anteriormente. Va a disminuir la secreción gástrica, disminuir la actividad motora del estómago, del duodeno, yeyuno, ilion y el colon, y se comercializa como butilbromuro de escopolamina, lo que se conoce comúnmente como oscapina, y eso va a producir un efecto antiespasmódico. Hay que tener cuidado en caso de repetir las dosis, de no estar ocultando algún problema de base. Solamente se puede utilizar como antiespasmódico y ver como para reducir el dolor y volver a evaluar el abdomen, por ejemplo. Bueno, acá está un resumen similar al anterior, donde uno puede combinar los cuadros y hacerse un único cuadro si quiere, pero con los neurotransmisores principales, los fármacos, también acá se pueden agregar, estos son los fármacos típicos, también se pueden agregar los otros, y cómo se aplican en la clínica diaria, ¿no? Por ejemplo, en caso de vómitos agudos o postoperatorio y quimioterapia, se puede utilizar el ondansetron a nivel central. Para los casos de emesis retardada por quimioterapia, como por ejemplo habíamos mencionado la ciclofosfamida y la prepitam, y en náuseas generales, ¿no? como clínica general la metoclopramida, y en caso de querer prevenir movimientos bruscos, lo que es el vértigo y la cinetosis, dimenhidrinato, por ejemplo, que es un antihistamínico. Entonces, acá es un poco el resumen de algo que ya mencioné, ¿no? Cómo combinar fármacos para evitar la cascada emética. Por ejemplo, se puede hacer una triple asociación de un antagonista de serotonina como el ondansetron, un antagonista de neuroquinina como la prepitan y la dexametasona, que la habíamos mencionado como coadyuvante, ¿no? Como antiinflamatorio. Esto hace que simultáneamente se, se bloqueen las vías de activación inmediata y las de mantenimiento central. Por lo tanto, es mejor ante un cuadro emético combinarlos. Y otros, bueno, acá la iosina es la que ya había mencionado en el cuadro anterior, que es un antiespasmódico muy importante en el caso de un dolor abdominal agudo, por ejemplo, se puede utilizar, ¿no? Como los cólicos, ¿no? Intestinales. Un cólico es un dolor muy intenso, con intestinales biliares, y entonces lo que hace este fármaco es disminuir ese espasmo muscular y dolor. Y la trimebutina
Al activarse estos receptores que están mencionados acá, ¿no? Actúa como agonista débil de los receptores opioides periféricos y modula la liberación de péptidos gastrointestinales. Eso hace que disminuya la motilidad propulsiva y aumenta la absorción de líquidos.